tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la clase número 2 de la unidad número 2. En esta clase vamos a ver específicamente los temas de las redes de conmutación, es decir, todo lo relacionado con los conmutadores. Vamos a ver la conmutación de circuitos por división del espacio y la conmutación de circuitos por división de tiempo. Finalmente, vamos a ver los sistemas S, es decir, los sistemas de conmutación espacial, y vamos a llegar a hacer los sistemas de conmutación temporal para finalizar la unidad. Lo invito a transitar este camino del conocimiento de la unidad. Bueno, la conmutación. La conmutación se puede hacer de dos formas. Una va a ser la conmutación por división del espacio, que es básicamente la que estuvimos viendo, la barra cruzada, o la conmutación por división de tiempo, que es básicamente la conmutación TDM. Vamos a ver la división de espacio. La división de espacio, en el cual los caminos de señalización están físicamente separados entre sí, es decir, una división espacial. Cada conexión requiere de que se establezca un camino físico entre el conmutador, que está exclusivamente dedicado a la transferencia de señales entre los dos puntos extremos. Esto se implementa a través de, por ejemplo, una matriz de barras cruzadas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, estas líneas de entrada cruzadas con estas líneas de salida. En este caso tenemos 10 líneas de entrada por 10 líneas de salida, lo cual significa 100 cruzamientos, o sea, 100 conmutaciones, 100 puntos de cruce. El número de puntos de cruce crece justamente con el cuadrado del número de entradas y salidas, es decir, de relaciones vinculadas. La pérdida de unos puntos de cruce impide la conexión entre dos dispositivos cuyas líneas se intersectan en el mismo. Estos puntos de cruces son utilizados en forma ineficiente. ¿Por qué? Porque aun cuando todos los dispositivos vinculados se encuentren activos, solo una pequeña fracción de los puntos de cruces están habilitados. Es decir, hay una infrautilización. Esta es la red de conexión llamada de una etapa. Una red de conexión de etapa está compuesta únicamente por una matriz de conmutación. Un punto de cruce es de uso exclusivo para la interconexión de un par determinado de líneas. Esto nos da una infrautilización. Los puntos de cruce estarán poco utilizados, especialmente cuando tenemos conmutación llamadas locales, dada la poca utilización de las líneas por parte de los usuarios. Es decir, hay lo que se denomina una infrautilización. Acá vemos que solo dos de las líneas en este momento están siendo utilizadas y todo el resto de los puntos de cruces no se están utilizando. ¿Cuáles son las soluciones a la infrautilización? La primera es matrices con degradación. Después, compartir los puntos de cruces en distintos pares de líneas conectadas al central. Esto es lo que se va a denominar las redes multietapa, o hacer la compartición de puntos de cruce en el tiempo, y es lo que va a determinar la conmutación por tiempo o conmutación temporal. Matrices con degradación. Una matriz de conexión de una etapa puede permitir lo que se denomina bloqueo interno. ¿Qué es bloqueo interno? Es que dentro de la propia matriz haya una imposibilidad de realizar la conexión a pesar de que existe una salida desocupada. Esto se hace con el fin de ahorrar puntos de cruce, es decir, no queremos tantos puntos de cruce y entonces damos la posibilidad de que exista un bloqueo intrínseco de la central a través de puntos de cruce. Por ejemplo, en este caso, si nosotros entramos con la línea 1, esta línea 1 no se va a poder comunicar ni con el 1', ni el 2', ni el 3', ni el 4', pero sí con el 5', 6', 7' y 8'. Y si una comunicación viene, por ejemplo, por el 1', recordemos que el crossbar, la barra cruzada, es full duplex o bidireccional, pero veamos que si tenemos una comunicación que entra por 1', solo se podrá comunicar con 4 o con 3. Es decir, que tenemos bloqueo interno a 1 y a 2. En el caso de que tengamos una entrada por 2, va a tener bloqueo interno a 1' y 2', a 7' y a 8', porque no existen esos puntos de cruce. Esto es una matriz con degradación. La otra solución
es la que se denomina de redes multietapa. La idea es compartir los puntos de cruce de las matrices de etapas intermedias. Es decir, vamos a tener no solo las matrices con los puntos de cruce, sino matrices intermedias. Se pueden seleccionar cualquiera de las líneas de salida de la matriz de la primera etapa. Veamos, por ejemplo, una multietapa. Acá vemos que tenemos una multietapa con una primera etapa, segunda etapa, que es etapa intermedia, y una tercera etapa. Vemos que tenemos 10 entradas y tenemos 10 salidas. Y entonces tenemos una etapa intermedia. Esta etapa intermedia son conmutadores 2x2. En este caso tenemos dos conmutadores 2x2. Observe que las etapas primera y tercera son de 5 entradas por 2. Igual esta es 5 entradas por 2. Entonces acá tenemos un total de 5 por 2, 10, más 5 por 2, 10, más 5 por 2, 10, más 5 por 2, 10. Tenemos un total de 40 puntos de cruce, más 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tenemos un total de 48 puntos de cruce. Y la funcionalidad va a ser igual a la que estuvimos viendo anteriormente, que es de 100 puntos de cruce. Es decir, teniendo el mismo número de entradas y salidas, con la etapa intermedia vamos a reducir más de la mitad de los puntos de cruce. ¿Cuáles son las ventajas de las multietapas? El número de puntos de cruce es reducido, con lo que se incrementa la utilización del sistema de barras cruzadas. Existe más de un camino a través de la red para conectar dos puntos extremos, con lo que se incrementa la fiabilidad del sistema. No tenemos como en el sistema de barras cruzadas un solo punto de cruce, un solo camino para una comunicación, sino que acá van a existir diversos caminos en función de las etapas intermedias. Por ejemplo, acá vemos una red multietapa. Vamos a ver cómo se denominan. Obviamente n va a ser las entradas y n también va a ser el número de salidas. Después vamos a tener n sobre m, que es el número de matrices de la etapa inicial y final. N sobre m. Y finalmente tenemos k. K es cuántas matrices hay en la etapa intermedia. Por ejemplo, en este caso, k va a ser 3, supongamos. Esta es la etapa intermedia. Analizando la cantidad de puntos de cruce, tenemos que el número de puntos de cruce va a estar dado por el análisis de la ecuación 2n sobre n por kn más kn sobre n al cuadrado. Trabajado nos va a dar 2nk más kn sobre n al cuadrado. Veamos un ejemplo. Nosotros tenemos una matriz de 3 etapas con 2 etapas intermedias. Esto representa lo mismo que esta matriz. Esta matriz 10 por 10. Si nosotros tuviéramos 11 por 11, se incrementaría al cuadrado el número de cruces. Sin embargo, acá tenemos esta matriz que también va a ser funcional a 10 por 10 con los conmutadores 2 por 2 al medio. Como vemos, n va a ser igual a 10, n sobre n 2 y k también va a ser 2. K, recordemos que es la cantidad de matrices intermedias que tenemos. Por lo tanto, el número de puntos de cruces, tal como habíamos analizado anteriormente, va a ser 2nk por 2 a la m sobre n al cuadrado, lo cual nos va a dar 2 por 10 por 2, porque k es 2, más 2 por m sobre n al cuadrado, que es 4. Este número es 2 por 2, 4, por 10, 40, más 2 por 2 al cuadrado, que es 4, nos va a dar los 48 puntos de cruce, que es lo que estuvimos calculando. Vamos a ver qué son las redes de closed. Nosotros hemos hablado de redes que tienen bloqueo interno, pero ¿cuál va a ser la condición para que una red no tenga bloqueo interno? Bien, la condición de no bloqueo, por ejemplo, de una red de 3 etapas, está dada por el número k, es decir, la cantidad de etapas de la etapa intermedia, cuántas
cuántas redes hay en la etapa intermedia. Entonces K va a ser igual a 2 por n menos 1 más 1 igual a 2n menos 1. El número de puntos de cruce de la red de close de 3 etapas va a ser 2n menos 1 más 2n menos 1 multiplicado por n sobre n al cuadrado. Por lo tanto, acá tenemos la cantidad de etapas intermedias y acá también tenemos la cantidad de puntos de cruce. Entonces se puede hacer una derivada del número de puntos de cruce para que no exista bloqueo. Esa derivada nos va a dar el número de puntos de cruce mínimos que tiene una red de close de 3 etapas, que va a ser aproximadamente igual a 4n multiplicado por la raíz cuadrada de 2n menos 1. Ese va a ser el número de cruces mínimos que tiene que tener para que no exista ninguna posibilidad de bloqueo. Y vamos a requerir entonces 2n menos 1 cantidad de etapas intermedias. Veamos físicamente cómo es una red close. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cantidad n de 128, vamos a tener un mínimo número de cruces para 3 etapas de 7680. Y el número de cruces totales va a ser 16.256. La red de conexión de close de 3 etapas se puede extender a una red de conexión de 5 etapas, sustituyendo las etapas, o sea, las matrices de la etapa intermedia, por redes de close de 3 etapas y así sucesivamente. Observemos que si nosotros tenemos una cantidad, por ejemplo, de 2048 n, o sea, de entradas, que son el mismo número de salidas, nosotros vamos a tener un número de puntos de cruce mínimo de 516.096. Es decir, nos da una cantidad de puntos de cruce posibles mediante una red de 3 etapas que hace que la red sea mucho más chica para una red de close de 3 etapas. Una alternativa a las redes de close, es decir, que tengan muchos puntos de cruce pero sin bloqueo interno, son las redes configurables o redes reconfigurables. Esto va a permitir la reorganización de llamadas en curso y puede obtener configuraciones un poco más sencillas con menos puntos de cruce que las redes de close y manteniendo la condición que no haya bloqueo interno. Esto está dado por las llamadas condiciones de Benz. Tiene que haber por lo menos n, número de entrada y de salida, enlaces entre par de etapas. Y la otra, tiene que haber suficientes enlaces para que se puedan establecer n, que son el número de líneas por matriz de entrada y de salida, n comunicaciones simultáneas entre una matriz de la etapa inicial con una matriz de la etapa final. Por ejemplo, lo que tenemos acá. Vamos a tener una cantidad de etapas de entrada y vamos a tener una misma cantidad de etapas de salida y vamos a tener una condición de que hay, por lo menos, si tenemos 3 etapas intermedias, cada una de estas etapas intermedias va a tener la condición de Benz, que es tener 3 entradas y salidas. Bajo esta condición vamos a tener que se disminuyen la posibilidad de que haya bloqueos internos y va a haber mucho menor cantidad de puntos de cruce. Sin embargo, se va a poder siempre reconfigurar estas llamadas para obtener diferentes caminos de comunicación. Vamos a hablar ahora del control de la matriz. El control de la matriz puede ser el sistema de control que controla justamente los puntos de cruce. Habíamos hablado del CS, que es el control de la matriz. Nosotros vamos a tener control de la matriz que va a estar relacionado con la entrada o relacionado con la salida. Entonces podremos tener un control asociado a la salida o un control asociado a la entrada.
Lo importante es cuántos bits necesitamos para el control. El control para cada una de las salidas ha de seleccionar uno de entre los n posibles entradas y por lo tanto se van a necesitar m por logaritmo 2 n bits para gobernar esta matriz. Y el control para cada una de las entradas ha de seleccionar uno entre los posibles m salidas. Por lo tanto se necesitarán n por logaritmo de 2 m bits para gobernar esta matriz. Es decir, vamos a tener un control parecido en cantidad de bits para la entrada o hacer control por la salida. Entonces, si tenemos un control asociado a la salida, vamos a tener una cantidad de bits que va a estar dado por el número de puntos de cruce más m por el logaritmo 2 de n sobre b. Y un control asociado a la entrada vamos a tener prácticamente lo mismo, dependiendo de la complejidad de implementación que tengamos. Finalmente, vamos a ver las redes STS. Las redes STS son espacial, temporal, espacial. Por lo tanto, los puntos de cruce de las etapas espaciales se comparten en el tiempo mediante una rotación de varias configuraciones distintas de las matrices, y esta rotación se da cada 125 microsegundos. En las redes STS, o sea, espacial, temporal, espacial, vamos a ver que tenemos una matriz de tipo espacial, n por k, y vamos a tener de entrada y una matriz espacial k por n de salida. Y en el medio lo que tenemos son sistemas de almacenamiento temporal. Entonces, los puntos de cruce de las etapas espaciales se comparten en el tiempo, y lo que se hace es la rotación de las c configuraciones distintas de las matrices de conmutación cada 125 microsegundos. Es decir, las tramas van a venir y, por ejemplo, un intervalo de tiempo va a efectuar un cruce efectivo y luego va a tener un almacenamiento para esperar que esté liberada una matriz de salida, y de esta forma un intervalo de tiempo será almacenado, saldrá en otra posición de la trama y luego saldrá en la posición original a la que tenía cuando la matriz espacial esté en condiciones de brindar esa condición. Es decir, que el intervalo de tiempo de entrada es el mismo intervalo de tiempo de salida, pero la memoria interna va a generar un control tal de que se pueda producir esta conmutación cuando las condiciones estén adecuadamente dadas en la salida. Para que esto se pueda hacer, va a haber una complejidad de implementación que va a estar dada por el control asociado a la salida en la primera etapa o un control asociado a la etapa de entrada en la matriz de la tercera etapa. Entonces vamos a tener esta complejidad de implementación en donde C va a ser el número de puntos de cruce. Vamos a poder hacer un equivalente espacial de la conmutación STS, donde vemos acá las matrices n por k, los conmutadores, los almacenadores temporales y las salidas k por n. Por su complejidad y su bajo índice de utilización, las redes STS no son las más adecuadas, siendo reemplazadas por los conmutadores ATM y por los routers que veremos en las próximas clases. De esta forma concluimos la unidad 2. Por su atención les doy muchas gracias y espero que podamos vernos en los trabajos prácticos.